Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La mujer pidió al médico que dijera que ya no existía. Su esposo y su amante contaban alegres la enorme herencia. Y apenas se oyó un golpeteo en la puerta. Patricia pensaba que siempre tendría tiempo para casarse. A ella, desde luego, la soledad no le amenazaba. Podía tomarse su tiempo y disfrutar de la juventud y la libertad. Los hombres interesantes siempre están casados. Al principio te burlas de esas palabras, luego las olvidas por un tiempo y con el tiempo te encuentras con temas más interesantes. Y un buen día, de repente tienes 35 años, se te ocurre incluir un buen matrimonio en tus planes más cercanos y te llega una desagradable sorpresa: todos los candidatos decentes ya están comprometidos. Esa ratita gris del departamento de al lado lleva 3 años casada con un chico que tiene un apartamento amplio en el centro, heredado de su familia. La madre de su suegra tiene una casa en el sur, lo que significa que en cada vacación tiene alojamiento gratis junto al mar. La asistente del departamento de ventas, que a su edad está visiblemente pasada de peso y parece una ingenua cobaya, también tiene su buena situación con su marido mayor, en una pequeña cabaña de campo con un jardín de manzanos. A los 35 años, Patricia comenzó a cansarse de la libertad que le tocó vivir. La libertad es agradable cuando se combina con el dinero. Pero cuando para cumplir tus deseos tienes que dedicar tanto tiempo al trabajo, además de asistir a entrenamientos corporativos y otras tonterías, casi no queda tiempo para disfrutar la vida. Parece que un buen matrimonio, si se hace bien, puede proporcionarte más placer y beneficios que construir una carrera desde cero si no eres hija de un papá adinerado. Patricia comenzó a mirar a sus admiradores, amigos y conocidos como posibles esposos. Y no vio nada reconfortante. Ninguno de ellos servía para ser marido. Uno de los guapos tenía una hipoteca que apenas le dejaba suficiente para llegar a fin de mes. Otro, el alma de la fiesta, parecía ganar bien, pero tenía que pagar pensión alimenticia y ayudar a sus padres. Apenas le quedaba para sí mismo, y mucho menos para su esposa. Otros, si querían casarse, preferían una mujer que no estuviera en la ruina, sino al menos con su propia casa. Eran unos novios mercantilistas, en resumen. Claro, también había algunos que estaban dispuestos a invertir en una familia. Pero esos ya los habían reclutado las chicas más ágiles que sabían ser buenas a tiempo. ¿De quién puede escoger ahora? ¿O es que solo a Patricia le va tan mal? En las vacaciones pasadas, Patricia pensó que finalmente la suerte le sonreía. Conoció a un interesante pretendiente. Un hombre atlético y simpático con ojos brillantes le ofreció amablemente y con cortesía invitarla a un cóctel en un bar de la playa. Un minuto después, cuando aceptó, descubrió que se llamaba Alejandro y que era de la misma ciudad que ella, solo que vivía en una zona residencial, en un barrio prestigioso. Claro, si no mentía para impresionar, tratando de hacerla creer que quería comenzar un romance vacacional. Patricia no se oponía a conocerlo mejor de todos modos. Este Alejandro era galante y agradable en su trato, al menos de las vacaciones quedaría un buen recuerdo. El desarrollo posterior del conocimiento dio esperanza a Patricia. Alejandro le propuso un paseo en su pequeña lancha alquilada para pescar y por la noche una cena en un restaurante. Por favor, no propongas dividir la cuenta, dijo Patricia coquetamente y con valentía, para que pudiera entenderse tanto en broma como en serio. No solo soy una chica pobre, sino también algo anticuada. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible? Nunca habría sospechado de una feminista en una chica tan encantadora, le respondió Alejandro en el mismo tono. En mi humilde opinión, debería ser invitada, entretenida y consentida. Me encantan esas opiniones, se rió Patricia. La experiencia acumulada hasta los 35 años le decía que era tonto enamorarse de las perspectivas de inmediato. Apenas empiezas a soñar y al final de la noche, el hombre ya ha estropeado la impresión que causó. Pero esta vez todo iba a la perfección. Alejandro, en primer lugar,
Claramente no era un hombre demasiado pobre. Alquiló la pequeña lancha por una semana, y no para ir con amigos como suele ocurrir, sino solo. Incluso mostró el contrato. Parecía un detalle casual, pero en realidad era para lucir más interesante a sus ojos. En segundo lugar, Alejandro también demostró ser generoso. Patricia ya había conocido a hombres tacaños que preferían chicas humildes. Y no pocas veces, después de una cena, tuvo que conformarse con un café y una bola de helado que su caballero le había ofrecido. Alejandro, como descubrió, no tenía intención de ahorrar. ¿Te gustan las exquisiteces gastronómicas? ¿No sigues dietas? Solo dime la verdad. Ya en la lancha, conversaban sin restricciones. Porque voy a pedirnos un plato de mariscos a la parrilla con varias salsas, espárragos envueltos en tocino y una botella de buen vino blanco. Empezaremos con una y luego veremos. Me encanta todo eso. Ya que me pides sinceridad, puedo comerme toda una bandeja de lo que planeas pedir. ¿No lo parece?, se sorprendió Alejandro con firmeza. ¿Eres una bruja? Soy tan emocional que todas mis calorías se queman de alguna forma, canturreó Patricia satisfecha. Parece que Alejandro realmente la encontró atractiva y digna de sus gastos. Después de la primera botella de vino caro, pidió una segunda y también recompensó generosamente a los músicos que tocaron varios lentos por su cuenta. Tras la cena y el baile, pasearon por el malecón y Alejandro entretenía a Patricia con historias de su vida y luego simplemente la acompañó hasta su habitación y, con una sonrisa contenida, le preguntó con esperanza: ¿Hasta mañana? Patricia, segura de que él encontraría cualquier excusa para ir a visitarla o invitarla a su casa, se sorprendió mucho. Al principio, incluso quiso preguntarle juguetonamente: ¿no vienes hoy?, pero se detuvo asustada y le deseó buenas noches, acordando verse después del desayuno. Y 5 minutos después, sentada en un pequeño sofá junto al balcón, con la puerta abierta hacia la oscura y cálida noche del sur, le contaba a su amiga Paulina sobre su nuevo conocido. No sé cómo seguirá esto, pero hoy me sorprendió muy positivamente. Oye, Paulina, ¿esto no es una rara oportunidad? Parece que estas vacaciones van a ser agradables. ¿Una romántica aventura en estos tiempos? Organizó una noche tan hermosa y simplemente se fue a su casa. Bueno, piénsalo. ¿Y si esa es su táctica?, sugirió la crítica Paulina. Mira cómo gritas de emoción. Escúchate a ti misma. Ya hizo la impresión necesaria. Y mañana correrás al encuentro de él en el estado de ánimo adecuado. Paulina, no te metes en lo que no debes, alabó Patricia. Si tú hubieras estudiado para psicóloga en vez de contadora, habrías organizado todo mejor. Lo sé, que mañana Alejandro me propondrá conocerme mejor, pero, ¿qué pasa con eso? No voy a rechazarlo. Mis vacaciones son solo 10 días, así que no podemos alargar este cortejo hermoso. Si todo me sigue gustando de él, haré todo lo posible para que nuestro romance continúe después de que volvamos a casa. No puede ser en vano una coincidencia tan maravillosa, que seamos de la misma ciudad. Realmente, al cabo de 1 o 2 días, el romance entre Alejandro y Patricia se convirtió en algo ferviente y chispeante, y ellos se convirtieron en esa hermosa pareja de la temporada, la que todos miran. Patricia no pensaba que la felicidad debiera ser silenciosa, y disfrutaba escuchar los susurros a sus espaldas, todos esos comentarios mordaces sobre que le encontró él a ella y demás. La envidia femenina siempre le subía el ánimo. Que esas gallinas la comenten, mientras que los hombres miran con interés y Alejandro los hace envidiar. Oye, cariño, no hagas planes, advertía Paulina. En casos tan hermosos, cuando el héroe en vacaciones es generoso y galante, siempre resulta que está casado con alguna mujer aburrida. ¿Todavía no le has preguntado eso? No te reconozco. Paulina, no me arruines esta bella historia, imploró Patricia riendo. Bueno, si resulta que está casado, ¿qué cambia?
como si me fuera a ir caminando orgullosa hacia el atardecer. No me iré a ningún lado. Solo pensaré que pronto se acabará este cuento. Y no quiero pensar en eso ahora. Al menos, debo recordar las vacaciones con gusto. Y lo haré. Sería divertido si tu caballero estuviera casado y en nuestra playa se encontrara con alguien del pueblo que conozca a su esposa. ¿Cómo? Ya basta, deja de inventar escenarios. Aquí no hay nadie de nuestro pueblo, y si hasta el Papa nos aparece, da lo mismo, proclamó despreocupada Patricia. Alejandro llegó al mar unos días antes que Patricia y se iba antes que ella. Los últimos días de vacaciones tendría que pasarlos sin él. No te aventures en todas las locuras sin mí, niña traviesa, dijo él bromeando tristemente, y luego la advirtió. Voy a sobornar a los barmen para que me avisen de cómo te comportas. Creo que no tendrás tiempo para eso, querido, respondió Patricia, tratando de mantener un tono despreocupado. Cuando empiece tu vida cotidiana, el trabajo, la familia. Sí, familia, confirmó Alejandro con tono sombrío, mirando el agua marina transparente, como si estuviera buscando un pez. Gracias por no preguntar sobre esto, por no arruinar la belleza de todo lo que sucedió. Lo aprecio mucho, gatita. Eres una mujer inteligente. ¿Cómo adivinaste que estoy casado, lamentablemente? Para mí, realmente ahora es especialmente lamentable. Y no es mentira, Patricia. Deberías verlo en mí. Es solo que este matrimonio es bastante difícil de romper. No ahora, ¿vale? Te lo explicaré cuando nos veamos en casa. No vas a decir ahora que no continuaremos nuestras citas en casa, ¿verdad? Nos va demasiado bien juntos para interrumpir esto por prejuicios tontos. Te voy a extrañar mucho y esperaré esos días. No prometas, ¿vale? Preguntó Patricia con suavidad pensada. Cuando regrese, podrías cambiar de opinión y eso me entristecería mucho. Entonces, ¿para ti es tan importante como para mí? Preguntó Alejandro, abrazándola. Entonces sí, sonrió Patricia, intentando parecer misteriosamente reservada. Para su propio asombro, a Patricia no le molestó en absoluto que Alejandro estuviera casado. Es muy probable que realmente se hubiera enamorado de ella. Incluso le dio un anillo y un collar antes de irse, los compró en una joyería local y el precio no lo detuvo. Al final de una aventura vacacional agradable, no se hacen regalos como esos. ¿Por qué? Esto significa que propondrá ser su amante permanente. Todo va en esa dirección. ¿Y por qué no aprovechar una oportunidad como esa? No hay candidatos a esposos a la vista para Patricia, y un amante bien acomodado es a menudo mucho mejor que un marido. Además, no solo en lugares lejanos, sino también entre sus conocidos, había casos en los que la amante se convertía en esposa. Entonces, ¿por qué no arriesgarse? Alejandro a veces se cansaba de tener que conformarse con su esposa Olivia y adaptarse a sus intereses. Entonces, él lamentaba modestamente el agotamiento por el trabajo y se iba de vacaciones. Generalmente eso ayudaba, y al regresar, sin mucho esfuerzo, cumplía con el papel de esposo ejemplar. Pero ahora su habitual reinicio ya no funcionaba. Parecía que realmente tenía que cambiar su vida. Recientemente, se encontró con un viejo compañero de clase que brillaba de felicidad. Su joven y amada esposa estaba cerca, ronroneando de placer. La pequeña tienda de pesca estaba prosperando. Todo parecía increíblemente afortunado. ¿Y qué puede contar Alejandro en respuesta? Sus aventuras vacacionales, su colección de acompañantes vacacionales que lo veían como exitoso e independiente. Bastante poco convincente para su edad. Eso solo provocaría sarcasmo entre hombres serios. Y no se trataba de la compañía, sino del propio Alejandro. El destino lo había insinuado en varias ocasiones y ahora el encuentro con Patricia lo había impactado seriamente. Empieza de nuevo, vive para ti mismo. Alejandro empezó a pensar seriamente en sus posibilidades. Ni bien el avión alcanzó la altura,
ya estaba analizando sus perspectivas. ¿Cuántos de los que están como él no quieren dejar las vacaciones y regresar a casa? No se le ocurrían planes para un cambio radical. No hay milagros. Si se divorciaba de Olivia, sufriría un daño financiero serio y el estilo de vida habitual no aguantaría. Patricia perdería el interés por él. ¿Y qué pasa si incluso ella aceptara quedarse con él sin estatus ni ingresos? Alejandro no podría soportar esa vida. Con la mujer amada también se volvería insoportable rápidamente si no tuviera dinero para brindarle comodidad. Comenzarían las peleas y reproches, la melancolía, como en muchas parejas. Para que la vida de Alejandro fuera satisfactoria, Patricia tendría que acompañarla con recursos financieros, y esos recursos estarían en Patricia misma. Pero por ahora, la prosperidad solo venía de Olivia, su esposa legítima. Parece que la única salida es quedarme viudo, bromeó sombríamente Alejandro, mirando las nubes algodonosas fuera de la ventana del avión. TSS, qué tontería me está entrando en la cabeza. Olivia esperaba el regreso de su esposo y dedicaba todo su tiempo al trabajo para mantenerse en forma y parecer alegre. De lo contrario, cuando se encontrara con su padre, tendría que escuchar sus preguntas constantes sobre por qué no descansaban juntos. Desde que su padre, Federico García, le había entregado oficialmente el negocio a Olivia, decidiendo que era momento de descansar, él había cambiado notablemente. Si antes solo prestaba atención al trabajo, ahora de repente mostraba interés por la vida de los demás. Y más que nada, por la vida de Olivia. Su padre no podía acostumbrarse a que el esposo de Olivia viviera con el dinero de su esposa en un estilo de vida que él mismo apenas habría podido ganar. Papá, siempre fuiste un hombre sensato, le decía Olivia pacientemente una vez más a su padre. Yo tengo lo que necesito, pero a Alejandro le tocó menos suerte. No es culpa de él. Yo tenía otras oportunidades. Podrías pensar que si después de la universidad hubiera trabajado en otro lugar, ahora sería directora general. Sabes bien que no es mi caso. Si no fuera por ti, es probable que ahora no ganara más que Alejandro. Y dado que me ha tocado vivir con comodidad, ¿por qué no compartirlo con mi propio esposo? Si viviéramos solo con nuestro propio dinero, ¿qué tipo de familia sería eso? Recuerda. Mi mamá casi no trabajaba después de que nací, porque yo solía enfermarme. Nunca la regañaste por el coche o las vacaciones. Tú mismo se los proporcionaste. Porque yo soy el hombre en esta familia, repetía terco el padre, y me avergonzaría no hacerlo. Compara a tu mamá conmigo. Ella te llevaba al médico, creaba en casa un ambiente tan agradable que me sentía como si volviera al paraíso y descansara espiritualmente. Eso es trabajo, y más difícil que cualquier otro. Con nosotros todo era humano, ella para mí, yo para ella, cada uno con lo que sabe hacer. Las chicas de la oficina difícilmente se cansan tanto como tu mamá de su trabajo. ¿Y qué hizo Alejandro por ti para vestirse en boutiques y viajar por el sur? Papá, basta, dijo Olivia empezando a perder la paciencia. Me casé por amor y sabía con quién. Y lo único que necesito es el amor de mi esposo, para no tener que contar cuántos aportaron a nuestro hogar. No amas, cuidas a tu perrito, se rió su padre con tono sombrío. El que tiene los ojos saltones. ¿Cómo se llama? Chihuahua. Papito, terminemos con este tema interminable, suplicó Olivia juntando las manos. Y el padre callaba. Pero si la conversación se refería a Alejandro, siempre podía hacer una broma. ¿Cómo va tu querido Chihuahua? Olivia no se ofendía. Su padre le enseñó todo lo que necesitaba para su trabajo. Hizo mucho por ella y la quería mucho. Según los principios de su padre, Olivia se casó tarde. Por eso él cerraba los ojos ante el rechazo de su hija a escuchar la verdad. Al final, la vida no era de él, sino de Olivia. Ella era adulta e inteligente, que decidiera por sí misma. Era hora de pensar en un niño. Pero Olivia y Alejandro nunca tuvieron hijos, y eso no le parecía un problema al yerno.
Federico comprendía con pesar que tenía razón desde el principio. El yerno se casó por una vida cómoda. Olivia se casó a los 30, hace 5 años, y Alejandro tenía 25. Ella se avergonzaba un poco de su edad y se alegraba de que a Alejandro no le molestara. Muchas chicas de la escuela ahora se ven más maduras que tú, le decía él. Olivia miraba en el espejo su rostro redondo con una nariz respingona y decidía no preocuparse. Al principio pensaba que el encantador Alejandro no tendría dificultades para encontrar a alguien más interesante. Y cuando salía con él, siempre estaba lista para la posibilidad de que no durara mucho. Algún día cambiaría de opinión y desaparecería de su horizonte. Tal vez incluso se disculparía, pues él era tan galante y educado. Olivia no se permitió enamorarse de él durante mucho tiempo, aunque él parecía hacer todo lo posible para conseguirlo y era insistente, como de otro siglo, demostrando que no pensaba rendirse. Olivia, ¿no estás cansada de analizar todo y tratar de preverlo todo? Eres como una anciana aburrida, todos los momentos emocionantes de la vida pasan de largo, solo para no tropezar nunca, se sorprendió su amiga Micaela, observando cómo Olivia resistía un romance emocionante. Ella siempre se aferró al principio de que si realmente lo deseas, puedes hacerlo. Y, según su alegría de vivir, ese enfoque parecía estar funcionando. Micaela siempre estaba contenta con ella misma, y si algo no salía bien, no se lamentaba. Entonces, en ese momento lo necesitaba, y ahora no, le aseguró Micaela, y era evidente que realmente no le preocupaba. Nunca podré tratar la vida de esa manera, dijo Olivia con un ligero tono de envidia. No copies mi estilo, que viva el estilo propio, le sonrió Micaela alentadora. Simplemente, no huyas de un chico simpático. Olivia también se regañaba por su exceso de cautela. Incluso imaginaba una conversación mental con su madre fallecida, preguntando con una sonrisa triste. ¿Y por qué me criaste así? Su madre trataba de explicarle algo, pero su voz no se escuchaba debido a una pared invisible. Hay que vivir aquí y ahora. Olivia estaba cansada del frío que ella misma se había impuesto. Decidió olvidar la cautela y seguir sus deseos. Le gustó tanto que, aunque su romance fuera corto y desapareciera sin dejar rastro, no se arrepentiría. Pero pronto se encontró siendo una feliz prometida de Alejandro. Olivia estaba segura de que su prometido estaba tan feliz como ella, si no más. Había esperado tanto y con paciencia había intentado ganarse su confianza. A las preguntas de su padre sobre cómo Alejandro iba a mantener a la familia, ella respondía: «Vamos a lograr todo juntos, papá. ¿Olvidaste que no me voy a casar con alguien de tu misma edad? ¿De dónde va a sacar Alejandro un estatus si no es heredero?». Olivia estaba segura de que los problemas materiales eran lo último en lo que debía centrarse. El trabajo con su padre y su propia experiencia le permitían no preocuparse por los ingresos. Como no necesitaba apoyo, podía construir una relación basada en el amor. A pesar de que Olivia aún no tenía 30 años, en temas de amor era como una adolescente. Después de la boda, vivieron en un amplio apartamento en el centro que compró el padre de Olivia cuando ella terminó la universidad y quiso vivir sola. Alejandro, antes del matrimonio, vivía con un amigo compañero de trabajo. Él había terminado sus estudios hace 2 años y quería demostrar lo que valía en la gran ciudad sin apoyo, ya que su madre, que lo crió sola, no podía ayudarle. Ella solo viajó a la boda desde su pueblo natal en el norte. Callada y educada, solo quería que su hijo fuera feliz. Después de la boda, ella agradeció la acogida y desapareció. No hubo problemas con la suegra para la esposa. La vida después del matrimonio prometía una serie de años felices. Todo iba bien y parecía que solo iba a mejorar. En su luna de miel eligieron la República Dominicana. Fue un regalo de su padre para Olivia. Desde los primeros días, Alejandro se mostró como un esposo atento, tratando de hacer la vida de su esposa lo más cómoda posible. Olivia también quería hacer todo lo posible por él.
Alejandro siempre apoyaba sus ideas y la escuchaba, sin importar su estado de ánimo, nunca considerando sus pensamientos como tontos. Sus amigas incluso envidiaban a Olivia, comparando a sus propios novios con Alejandro. Olivia no le dio importancia al hecho de que, después de unos años, su marido no había alcanzado tales alturas en su trabajo como para hacerle regalos tan caros como ella le hacía a él. Alejandro había tenido problemas económicos desde joven y era absurdo medir el éxito con dinero. Con el tiempo, su vida matrimonial entró en su cauce habitual y adquirió sus propios rituales. Gradualmente, comenzaron a pasar las vacaciones por separado. Alejandro continuó trabajando para una empresa, sin querer entrar en el negocio familiar, temeroso de no llevarse bien con su exigente suegro. Prefería las vacaciones de verano, cuando había más opciones de lugares para ir, y viajaba sin regresar a los mismos sitios. Olivia, en cambio, tenía su descanso en invierno, cuando su trabajo estaba más cargado en verano. Los meses de invierno representaban la mayor parte de sus ingresos, y ella pasaba las vacaciones de Año Nuevo con sus amigas, disfrutando del sol veraniego en pleno invierno. En los últimos años, Olivia no podía dejar de pensar que algo no iba bien en su relación. Algunas de sus amigas pensaban que era por la falta de hijos. El tiempo pasaba, ya era hora de convertirse en padres, y si no era posible, lo mejor sería adoptar. Pero otras decían que los hijos no tenían nada que ver. Le decían a Olivia que no conocía las verdaderas dificultades, como los problemas con los créditos. Solo se aburría en su vida acomodada, como muchas hijas de papá. Sin embargo, ella estaba segura de que no era eso. Le parecía que su marido aprovechaba cualquier oportunidad para descansar de ella. Aunque solo se veían tarde por la noche, Alejandro parecía distante. Incluso cuando intentaba averiguar cuidadosamente por qué él estaba así, Alejandro respondía que estaba cansado. Tal vez simplemente ya no le interesaba. Día tras día, su vida seguía igual. ¿Para qué iba a escuchar sus interminables historias sobre el negocio con su padre? Tal vez antes también le aburría, pero ella era más joven y atractiva, y él se esforzaba por mostrar interés. Ahora, cuando ya no era tan joven y por las mañanas se veía cansada, él se había cansado de fingir. De las vacaciones, Alejandro solo la llamó 2 veces, y las conversaciones fueron secas, como las de colegas que trabajan juntos por obligación. Ella quería entender que había hecho mal. De verdad trataba de cuidarlo, sin ser caprichosa ni hacer acusaciones. Tal vez ese cansancio mutuo era algo natural en relaciones largas, y ella quería lo imposible. Con ese pensamiento, mientras esperaba el regreso de Alejandro de sus vacaciones, Olivia se preparaba para dormir, cuando de repente sonó el teléfono de su amiga Micaela. ¿Estás durmiendo?, preguntó ella, como si hablar en sueños fuera algo habitual. No, estoy aquí acostada, pensando, respondió Olivia con una triste sonrisa. Mi mamá volvió del mar. Ya te conté que la envié a Montenegro, a Budva. Siempre soñó con viajar, pero nunca tuvo dinero. Le dije a mi marido que éramos egoístas, todo el verano ella en la casa de campo con nuestros hijos, y no vio nada. Le hubiéramos dado un descanso como ella quería. Dale mis saludos a tu mamá. ¿Cómo está? ¿Sus ojos brillan? Alejandro también está en Montenegro, también en Budva. Claro, mamá está encantada, ahora le gustaría tener dinero suficiente para ir cada año. Pero no te llamo por eso. Estábamos hablando con mamá, preguntándonos si te deberíamos llamar. Ella dijo que no hacía falta, pero yo decidí hacerlo. La mamá de Micaela se enteró de que Alejandro robó un yate en Budva. ¿Tengo que pagar la fianza para liberarlo?, se rió Olivia. Micaela, tu voz suena muy tensa. Mi mamá dice que vio a tu Alejandro. Esta noche en el restaurante estaba bailando con una morena, con la que claramente estaba muy cerca. Mi mamá sacó una foto de ellos, sin esconderse. Se podía ver por los labios que estaban teniendo una conversación agradable. Perdona a mi mamá,
Tú la conoces desde pequeña, no se puede cambiar. Le quité la foto con esfuerzo. La cámara de su teléfono no es muy buena, yo no respondería por la foto tomada a distancia. ¿Te la mando o no? Micaela, si decidiste contármelo, mándame la foto, suspiró Olivia. Tal vez no sea él. Así se lo dije. Tú lo podrías haber confundido con cualquiera, hace tiempo que no lo ves. Pero ella insistió, no, es tu marido, Olivia. Que se quede entre nosotras, para no molestarte. Si no, ella lo habría guardado para sí misma y no me lo habría contado. Decidí avisarte. Mira, incluso si es él. ¿Qué pasa si está bailando en sus vacaciones? El año pasado en Tailandia conocimos a unos compatriotas, fuimos juntos a una granja, ¿te acuerdas? Mándala ya, Micaela, interrumpió Olivia. Gracias. Estoy esperando. Micaela, a pesar de su determinación, no le gustaba preocupar a sus amigas. Por eso, permitió la posibilidad de que pudiera estar equivocada. Al ver la foto, Olivia no tenía dudas, en la imagen, Alejandro abrazaba cariñosamente la cintura de la chica. No se baila así con desconocidas. No se sorprendió. Pensando en que algo no iba bien en su vida con Alejandro, Olivia se prohibió pensar en la posibilidad de una infidelidad. Ella no tenía experiencia en asuntos amorosos, siempre se había enfocado más en su trabajo, su único romance serio con su futuro marido terminó en matrimonio, y lo tomó tan en serio como un trabajo. Nunca se lamentó de no saber mucho sobre los hombres y el amor. A las chicas como Olivia, si las quieren, es por poco tiempo. Son demasiado aburridas. La chica en la foto está tomada de perfil, en la penumbra de la terraza del restaurante, con la luz de la tarde, no se ve su rostro. Con solo mirar la curva de su figura, su cabello por la espalda, la postura de la pareja de Alejandro, Olivia supo que perdía. Si Alejandro quería irse, Olivia no podría retenerlo. No se trataba de esa desconocida. Probablemente, después de las vacaciones, Alejandro no la vería más. Se separarían, irían a diferentes ciudades. ¿Qué más daba a otras mujeres? Al parecer, ella estaba hecha para el trabajo. ¿No iba a seguir los consejos de adelgazar y cambiar su peinado? ¿Quién lo siguió? No tenía más donde adelgazar, de hombros estrechos, caderas pequeñas, siempre con el pelo corto. Su marido nunca le había dicho que no le gustaba. Un postizo no arreglaría nada en su relación. Es gracioso, Olivia, es gracioso. Olivia no quería consultar a sus amigas. Ellas empezaban enseguida a simpatizar y a dar consejos sobre su apariencia y comportamiento. Tal vez lo mejor era actuar con firmeza, no ceder al pánico y observar para elegir la estrategia correcta. Alejandro se preocupaba innecesariamente por haber perdido su destreza y su carisma. Al regresar a casa de sus maravillosas vacaciones, entró fácilmente en el papel de buen marido. Parecía que este papel se había convertido en su segunda naturaleza. Olivia lo recibió con moderación, sin mostrar signos de aburrimiento. Si se fuera, su lugar sería rápidamente ocupado por un joven prometedor, dispuesto a luchar por una vida cómoda con su amor. No, chicos, busquen a otra. Aquí todo está resuelto. Después de regresar Patricia y hasta el año nuevo, su relación con la esposa de Alejandro progresó exitosamente. Olivia encontró nuevos y buenos clientes y decidió probar un nuevo curso en su trabajo. Su padre la apoyó y ambos se sumergieron en los negocios. La ocupación de la esposa le dio a Alejandro mucho tiempo libre que pasaba con Patricia. Le gustaba y no le gustaba que comenzara a encariñarse con la amante. Cuando las relaciones se vuelven serias, es más difícil mantener su papel. Mejor que Patricia se entere de toda la verdad de él, no de otros. Todo su brillo es el resultado de un matrimonio calculado. Ella no es tonta ni joven, debe entender su posición. Parece que tienen muchas cosas en común.
Alejandro se fue de su ciudad natal sin mirar atrás, inmediatamente después de terminar la escuela, y no le gustaba recordar su infancia. Vivían en la pobreza con su madre. Apenas había dinero para comida después de pagar los servicios. Afortunadamente, su abuela tenía una pensión que también ayudaba. Alejandro no entendía por qué su madre decidió quedarse con el hijo tras un romance casual con un hombre de negocios. Ella decía que temía quedarse completamente sola cuando su abuela muriera. Alejandro se enojaba en silencio. Le gustaba vivir, solo tenía que entender cómo. En la escuela, todo lo valioso llegaba a él el último, si es que llegaba. Ni siquiera tenía ropa propia, todo era de segunda mano o lo conseguía de los amigos de su madre. Para no ser objeto de burlas y conservar su respeto entre sus compañeros, Alejandro desarrolló su sentido del humor y su habilidad para encajar rápidamente en cualquier grupo. Lo único que podía agradecer a sus padres era su aspecto físico, que atraía la atención de las chicas. Al final de sus años escolares, Alejandro González gozaba de una increíble popularidad entre las chicas. Esto era más notable que el éxito de sus compañeros provenientes de familias acomodadas, quienes impresionaban con ropa de moda y gadgets. Alejandro había desarrollado para sí mismo un estilo único, era un romántico ingenioso y siempre optimista, con jeans gastados, que despreciaba los símbolos de una vida lujosa. Su papel le quedaba perfecto. Este personaje lo adoptó con éxito más tarde, cuando se mudó a una gran ciudad. Consiguió un trabajo modesto para sobrevivir y comenzó a estudiar de manera externa. Su querida abuela, convencida de que la educación era clave para todos los objetivos, regularmente le enviaba algo de dinero para su alojamiento en la residencia estudiantil. Alejandro eligió una universidad sencilla para poder ingresar y combinar estudios con trabajo, sin pensar demasiado en el prestigio. Necesitaba un título para conseguir un trabajo decente, porque sin él, tendría que seguir repartiendo folletos o lavando autos. Alejandro pronto comprendió que, incluso después de terminar sus estudios, tendría que trabajar mucho para alcanzar el nivel de vida que deseaba. Así que, en los últimos años de la universidad, cambió su imagen. De héroe romántico en harapos, pasó a ser un ambicioso gerente, buscando el éxito. Este nuevo estilo también lo asumió con facilidad, especialmente cuando consiguió un trabajo como representante de ventas. Aunque el trabajo implicaba viajes constantes por la ciudad, le dio la oportunidad de aprender el idioma y las maneras de los agentes comerciales. Además, le quedaba bien el traje de negocios, aunque no fuera caro. Claro, ese tipo de vida lo agotaba y estaba lejos de ser lo que soñaba. Vale la pena irse de la ciudad, donde vivían su madre y su abuela, que estaban siempre listas para ofrecerle una comida casera en lugar de ramen instantáneo. El olor de este plato parecía haberse impregnado en su piel para siempre. Lo único que mejoró después de graduarse fue que Alejandro se mudó de la residencia a una habitación. Él y un amigo alquilaron un apartamento para compartir. Así, crearon un ambiente hogareño que les permitió invitar a chicas. Sin embargo, Alejandro no pensaba mucho en las relaciones. Su objetivo era escapar de la pobreza. A pesar de ello, las chicas parecían atraídas por él. Sus amigos envidiaban, el guapo Alejandro conseguía atraer a chicas dispuestas a amarlo sin esperar nada a cambio, solo por paseos románticos y charlas bajo la luna. No hacía falta ningún talento especial. Bastaba con ser cortés y atento, como un caballero, y decir lo que la dama quería escuchar. A los 25 años, Alejandro dominaba el arte de la seducción y la suerte lo llevó a conocer a Olivia. Fue un golpe de suerte, un ascensor social. Claro, Olivia era algo aburrida, escuchaba demasiado a su padre y estaba obsesionada con su trabajo, pero en general era agradable, simpática y sin caprichos. Además, se enamoraba de él cada vez más, aunque trataba de ocultarlo. Después de pensarlo bien, Alejandro se dio cuenta de que las ventajas superaban a las desventajas. Solo tenía que esforzarse un poco. Pronto se convirtió en el marido de la hija de un empresario que poseía una fábrica de muebles y una agencia de paisajismo.
Esto era solo el comienzo, el futuro parecía prometedor. Olivia siempre había pensado que para el hijo de una madre soltera de un pueblo pobre, donde ni siquiera se puede encontrar trabajo decente, su vida había salido bastante bien. Cuando ya se acercaba finales de septiembre, su horario de trabajo comenzó a relajarse, dándole la oportunidad de respirar y pensar en algo que no tuviera que ver con el trabajo. Con sus conclusiones, se calmaba y hasta se tranquilizaba. El marido de Olivia, Alejandro, no había cambiado para el otoño. Olivia estaba segura de que si un hombre tenía otros sentimientos serios, no podría seguir siendo el mismo por mucho tiempo. Con Alejandro pasaron todos los fines de semana de septiembre juntos. Incluso alegraron a su padre, acompañándolo en los viajes a la casa de campo. No era una casa modelo en un complejo de casas. Era una simple cabaña de campo con un jardín descuidado al borde del bosque. Antes, su padre solía ir allí con su madre y amigos, luego solo con amigos. Ahora, cuando su esposa y 2 de sus 3 amigos ya no estaban, su padre extrañaba la casa. Pero no quería regresar solo para revivir recuerdos. Se alegró cuando su hija y su yerno se interesaron por el lugar. Olivia y su padre se relajaban después de semanas laborales agotadoras, recogiendo hongos y bayas, mientras Alejandro encontraba paz en el río. Alejandro a menudo traía pescado a casa, a veces grande. Disfrutaron de los hongos con papas fritas, apreciando todo. Cuando Olivia regresaba del bosque, Alejandro a veces no volvía de la pesca o se encontraba dormido. Solo una vez lo encontró despierto. Cuando salieron del bosque, Alejandro estaba sentado junto a la ventana que daba al jardín y hablaba por teléfono. Olivia escuchó su voz segura. «Espera, por favor. Haré todo como prometí, pero no de inmediato. Apurarse en estos asuntos puede ser costoso». Al ver a Olivia y su suegro, interrumpió molesto la conversación. «Las tecnologías modernas», comenzó él. «Incluso en el bosque, te encuentran y tratan de arruinar tu vida con su trabajo». Decidieron ir al pueblo hasta finales de octubre, si el otoño no era demasiado frío ni temprano. El primer lunes de octubre, después de la cena, Olivia se sintió muy cansada. Iba a esperar a Alejandro para discutir algo, pero el cansancio la superó. Los síntomas desagradables aumentaron, le dio mareo, su pulso se aceleró, su estómago se reveló y los músculos le dolían sin motivo. Tal vez por las tormentas magnéticas, pensó Olivia, mientras se quedaba dormida. Luego, despertó repentinamente en una cama de hospital. Su cuerpo estaba débil, como si todo fuera de algodón. El darse cuenta de que era ella misma le dio cierta satisfacción. Sus pensamientos eran lentos y se organizaban con dificultad. Cuando llegó el doctor, no pudo responder inmediatamente a preguntas simples sobre su estado y su comida en los últimos 2 días. Hablaba como si estuviera en un idioma extranjero, que nunca logró dominar. El doctor se mostró contento con sus respuestas. Probablemente ella estaba hablando con humor. Y Olivia se sintió viva, enojada por el hecho de que pudiera parecerle graciosa. El doctor era un hombre de unos 50 años, canoso y con una barba recortada, como si hubiera salido de una película basada en novelas de Agatha Christie. El resentimiento de parecer torpe y no poder explicar su estado se apoderó de Olivia. «Excelente, está usted lúcida, señora Garcia», comentó el caballero con gusto. «Volver a la vida activa aún es pronto, pero no hay riesgo para su vida. No todos los análisis están listos, así que no garantizo precisión absoluta. Es posible que sea solo una intoxicación estacional por los hongos». «No pude intoxicarse con los hongos», Olivia se molestó un poco. «Llevo 40 años recolectando hongos y solo tengo 45. Mis padres, verdaderos entusiastas de la casa silenciosa, me enseñaron. En toda mi vida, solo me ha dolido el estómago 2 veces. Tengo tanto conocimiento que podría escribir un libro sobre los hongos y garantizar su veracidad». «¿Qué seguridad?», comentó el doctor. Olivia lo miró atentamente. «No, no se ríe.
Solo está pensando en algo. Muchas gracias, dijo Olivia, finalmente dándose cuenta de que debía agradecerle al doctor. ¿Cómo se llama? Pedro Díaz. El doctor vaciló un poco al responder. ¿Estoy bien, señor Díaz? El cuadro de la intoxicación es contradictorio. No coincide con su relato. Yo también soy un gran aficionado a los hongos, su colega sonrió con la barba. Sin embargo, acepto que a veces a nosotros también nos puede no ir bien. Pero su caso es peculiar, hay otros signos, como si el veneno se hubiera tomado en pequeñas dosis varias veces. Es muy difícil de detectar, pero gracias a mi experiencia, tuve suerte. Hace poco defendí mi tesis sobre este tema, y no cualquier especialista en un campo estrecho podría resolverlo. Bueno, señora Garcia, parece que me he dejado llevar por la autopromoción, dijo un poco riendo. Perdón. Es hora de que avise a sus familiares que está bien. Su marido no creía que todo estaría bien. Espere, no lo haga, dijo Olivia en voz baja, pero con firmeza, sorprendida por su propia reacción. La absurda suposición que surgió en su cabeza la hizo olvidar la debilidad. Logró levantarse y sentarse en la cama, como si se preparara para saltar. ¿Por qué?, preguntó Pedro con seriedad y preocupación. No piense que los hongos siguen nublando mi mente y causando delirios, bromeó con tono sombrío. Llamaré yo misma a mi padre, ¿está bien? Según lo que sé, sí, hablamos por teléfono. ¿También está interesado en los hongos? ¿Lo motivó usted a esta pasión? Sí. Olivia asintió. Mi padre, con el tiempo, ha tenido problemas de salud y el médico le recomendó una dieta, incluso evitar los hongos. Entonces, ¿puedo pedirle un pequeño favor? Claro, si está en mis manos, aseguró Pedro. Dígale a mi marido que he muerto. ¿Eso es legal? No es una broma y no me considere loca. Por favor, solo hágalo. Pedro la miró atentamente y se abstuvo de hacer bromas, incluso si las tenía en mente. Está bien. Después de 25 años de trabajo aquí, he visto tantas cosas que no me río de nada. Si tiene razones serias para sospechar, es mejor prevenir el riesgo, dijo él. Pero entonces le aconsejaría que no sea infantil. Le informaré a su marido sobre su fallecimiento, pero vamos a involucrar a la policía. Mi amiga, es decir, la víctima, no es de esas que entran en pánico o inventan cosas que no existen, explicó con seguridad Micaela al detective, que parecía desconfiado e indiferente. Ella es una mujer de negocios, tranquila, siempre piensa antes de hablar. Entonces, después de que su madre hablara sobre la supuesta infidelidad de su marido durante las vacaciones, ¿Olivia no hizo nada al respecto? No le creyó, no reconoció a su marido en la foto o por otras razones. Por otras razones, respondió Micaela con firmeza. Ella está absolutamente segura de que en la foto está su marido. Pero ustedes mismos ven la foto en mi teléfono. Las personas ahí solo están bailando. Nadie los sorprendió en la cama ni los grabó. ¿Y qué debería haber hecho mi amiga? Seguir viviendo como antes de las vacaciones, especialmente porque Alejandro no pensaba cambiar nada. Puedo repetírselo, Olivia no es de esas que hacen acusaciones sin estar seguras. ¿No considera la posibilidad de venganza por la infidelidad?, preguntó el investigador con indiferencia. No lo considero, respondió Micaela de manera tajante. Es difícil, estúpido, no es el estilo de Olivia. Incluso intentaba no creer en la infidelidad. Ella me dijo, cuando discutimos el caso, que lo importante no era eso, sino cómo se comportaría Alejandro ahora que su esposa ya no estaba. Después de las vacaciones, Alejandro se comportó de manera impecable y Olivia volvió a sumergirse en el trabajo. Resultó que, coincidentemente, los negocios con su padre cobraron vida nuevamente. Si ella hubiera querido vengarse, no habría tenido que inventar nada. Bastaba con pedir el divorcio, y listo. Alejandro se quedaría sin nada, y no es un juego de palabras.
Todo lo valioso en la familia le pertenece a Olivia. Su padre le regaló la propiedad antes del matrimonio y el negocio lo transfirió a su nombre hace algunos años. Ella es una buena heredera y no es tacaña. Ha compartido todo durante los 15 años de matrimonio con Alejandro. Si revisan su historial crediticio, no tiene ningún préstamo. Y los coches que compraban no eran modestos, sería interesante ver cómo eso se ajusta a su salario. Y lo más curioso, Olivia hizo un testamento a favor de Alejandro cuando el negocio pasó a ser suyo. Cuando me lo contó, me sorprendió. ¿Por qué hacerlo? Ella es tan previsora y dice que es una práctica normal para que, en caso de cualquier cosa, Alejandro y su padre no tengan que preocuparse con las formalidades de la división de bienes. Su padre tiene su propio apartamento, una casa de campo, ahorros. No se hará cargo del negocio, por principio. ¿Alejandro González sabe que es el único heredero de su esposa? Claro que lo sabe. Y dígame, ¿usted se divorciaría y perdería todo lo que tiene, sabiendo que ha vivido sin complicarse la vida? ¿Lo haría? Preguntó con irritación, y en la voz de Micaela se notó el desdén por la falta de una esposa acomodada. Si hubiera podido, habría abierto su propia agencia de detectives y escuchado confesiones de testigos por un dinero mucho más interesante. Tendría que comportarse de manera más educada y tratar las declaraciones con respeto. ¿Cómo explica que su amiga, primero, miró a través de los dedos las posibles infidelidades de su marido, no intentó pillarlo en el acto y ahora de repente, sin pruebas, supone que él intentó matarla? Esa reacción podría haber sido el resultado de un shock después de la intoxicación, que podría haber tenido un desenlace fatal, observó Micaela. Hay algo que respalda estas sospechas. Todo septiembre y principios de octubre, ellos pasaron los fines de semana juntos en el pueblo con el padre de Olivia y descansaban allí a su manera. Olivia y su padre recolectaban setas y bayas, mientras que Alejandro prefería pescar. Después del primer viaje, Olivia me contó con alegría que después de las caminatas por el bosque, ella y su padre se divertían, mientras que Alejandro se convirtió en el chef, friendo el pescado que él mismo había capturado y las setas que habían recolectado, y lo llevaba todo a la mesa. A ella le pareció tan agradable que decidieron mantener esa tradición en cada visita al campo hasta que haga frío y las setas desaparezcan del bosque. Olivia y su padre recogían setas del bosque, pero no participaban en la preparación de los platos. Se les podía añadir lo que quisieras, como dicen. Nadie sabía qué más traía Alejandro a casa, además de sus carpas y percas, mientras su esposa y su suegro vagaban por el bosque. El médico de Olivia, Pedro Díaz, cuando lo interrogaron como médico, afirmó que el veneno había entrado en el cuerpo de Olivia en pequeñas dosis y se había acumulado. La última dosis fue mayor que las anteriores. Con el conocimiento que Olivia tiene sobre setas, no podía estar recolectando amanitas cada semana. Pero, según el especialista, las comió todas las semanas. Así que tenemos una cocina bastante interesante. El investigador encendió el aire acondicionado sobre la mesa y la habitación se volvió calurosa. Micaela, con sus emociones y su desprecio injustificado hacia la investigación, claramente era una testigo difícil, pero, hay que admitirlo, con capacidad analítica. No se puede ignorar este caso. Las declaraciones de la víctima, su padre, el médico y Micaela no se contradicen ni en los pequeños detalles y solo complementan el panorama general. Las sospechas merecen una investigación exhaustiva. Claro, sería diferente si el médico de la víctima no hubiera informado al marido que ella había fallecido. Pero actuemos con lo que tenemos. Y que no se ofenda si el hospital sigue siendo su hogar temporal por un tiempo más. Olivia no se ofendía. Le daba miedo ser considerada muerta para su marido y para los conocidos a quienes él ya les había informado de su fallecimiento. Sin embargo, habría sido aún más espeluznante si Pedro Díaz no hubiera bromeado sobre eso cada vez que tenía la oportunidad. Olivia se sentía culpable con él.
Su trabajo ya era lo suficientemente estresante y ahora, además, tenía que atender los interrogatorios del investigador y el ridículo detective. Él lo dijo con calma e ironía, que a veces cambiar de problemas también es un descanso. La mayoría de las situaciones inesperadas, si no terminan con desenlaces fatales, terminan siendo divertidas con el tiempo. Olivia ya llevaba 3 días en una habitación separada, como en un hotel sencillo y limpio, y hasta había vuelto a su trabajo habitual cuando su padre le trajo el portátil. Su padre estaba triste y sombrío, evitaba hablar del caso que ella pensaba comenzar, pero después de la conversación con García Díaz en el pasillo, que Olivia no escuchó, se mostró un poco más animado. Olivia ni siquiera notó cómo empezó a esperar la llegada de su médico. Él ya podría no visitarla, pues, como paciente, se había convertido, en esencia, en una simuladora, ocupando la habitación solo por el bien de la investigación. Pero él aún la visitaba, encontraba tiempo para hacerlo antes o después de su ronda. Un verdadero caballero, no solo en apariencia. Cada vez, con su rostro serio, lograba hacerla reír, como si no hubiera pasado nada terrible. ¿Y si realmente había acusado a Alejandro sin razón? Eso sí daba miedo admitirlo. No había otra explicación. Día tras día, recordaba en detalle cada uno de sus paseos por el bosque con su padre. El año había sido de muchas setas y solo recolectaban setas jóvenes. No tomaban exóticas ni setas viejas, eso era seguro. El investigador ya la miraba con irritación. Le aconsejó dejar de pensar en eso. Aseguró que la investigación estaba avanzando rápidamente. «Qué aterradora es la burocracia», dijo Patricia, sentada en un profundo sillón coco, bebiendo champán rosado. «Ya deberían haber terminado este caso, devuelto el cuerpo y librado a todos de la espera. Te esperan los trámites del funeral antes de que recibas la herencia. Entiendo lo difícil que es hacer el papel de viudo afligido. Por cierto, ¿cuánto tiempo es adecuado para casarse de nuevo sin levantar sospechas? Gatita, siempre habrá alguien que diga, ellos ya se veían antes de la muerte de la difunta. Generalmente, se considera que 1 año está bien. Casarse antes no se ve bien. Pero, después de todo, queremos ser una bonita pareja, ¿verdad?» Alejandro tocó ligeramente el vaso de Patricia, disfrutando del suave sonido de la cristalería de colección. Esos vasos los guardaba Olivia para ocasiones especiales y él pensaba que había que vivir el hoy. «No hablemos de lo triste», propuso él. «Ya acordamos que cuando discutimos nuestros planes, dejaríamos de mencionarlo». «Si soy sincera», confesó Patricia, «dejaré de pensar en lo malo cuando pase el funeral». «Gatita, ya te lo conté, en mi ciudad, en la casa vecina, un hombre comió demasiados hongos, su familia también comió, pero él murió. Nadie investigó nada. Le tocó el hongo venenoso y a los demás les fue bien. Los organismos son diferentes. Ni siquiera me llamaron. Si hubieran sospechado, me habrían llamado a interrogar. Todo está bien. Cuanto antes dejemos de hablar de esto, más rápido lo olvidaremos». «Sí, querido, tienes razón. Qué pena que mi cumpleaños tendré que pasarlo en confinamiento, en el apartamento, porque si alguien me ve contigo en el restaurante pasado mañana, será demasiado. Lo celebraremos de nuevo, como corresponde», prometió Alejandro, abrazando a su amiga. «Si quieres, lo celebramos cada mes, todo el año con regalos». «Con regalos caros», se rió Patricia, levantando su dedo índice. «Con regalos carísimos», confirmó él, sonriendo. Esa mañana, Alejandro se despertó más tarde de lo habitual. Si en el trabajo le dieron un permiso extra por el trágico evento, al menos debía descansar. Ni siquiera había terminado de afeitarse cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta. Parece que Patricia no había olvidado nada cuando se fue anteayer. Claro, ya no puede traerla aquí, eso fue un error. Hoy es su cumpleaños, así que el apartamento decorado con estilo es el lugar más adecuado en este momento. No pueden permitirse llamar la atención.
Al fin y al cabo, son detalles pequeños que pueden soportarse por un tiempo. Otro golpe en la puerta, y él corrió rápidamente hacia ella, frotándose la barbilla con una toalla mientras intentaba mostrar tristeza en su rostro. ¿Y si es su suegro? ¿Quién más podría ser a esta hora? Alejandro abrió la puerta. Ante él estaba su esposa Olivia, que acababa de morir. Ella no se veía en absoluto como una muerta. Cuando dijo tranquilamente hola, lo primero que quiso hacer Alejandro fue cerrar la puerta en su cara. Como si sintiendo su intención, 3 hombres aparecieron detrás de su esposa. 2 de ellos vestían uniforme de policía, el tercero, un traje de negocios. Claro que fue difícil, contaba Olivia, cuando vimos las grabaciones de la cámara que pusieron en nuestro apartamento, donde mi marido intentaba explicar algo con voz temblorosa. A veces quería intervenir, pero el investigador se aguantó y no me dejó. Temía dejar que mis emociones tomaran el control y empezar una escena, hacer reproches y llorar. Pero ya pasó todo. Probablemente me iré a vivir con mi padre por ahora, y luego, cuando venda este apartamento, compraré otro. O tal vez una casita pequeña. Solo una casita, dijo con seguridad Pedro, levantando su taza de café. Mi vecino está vendiendo. Sea mi vecina. Hay que hacer una visita, intentó sonreír Olivia. Pero hoy tengo el Día de Acción de Gracias para todos los que me ayudaron, así que de nuevo, gracias, señor Díaz, por su participación en todo esto. Y no soy desinteresado en esta ayuda, dijo de repente él. Quiero pedirle un favor a cambio. Claro, si está en mis manos, respondió Olivia con palabras que, por alguna razón, le parecieron familiares. Llámeme simplemente Pedro. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.